Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam Rodríguez y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula, titulada Los contratos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Jorge Mora Moreno, docente de la materia de Derecho Contractual, en la licenciatura de Derecho. Acompáñanos a descubrir en esta segunda parte los aspectos clave de este relevante y fundamental tema. Desde los elementos básicos para que un contrato sea válido y las obligaciones de las partes, hasta la definición de los vicios de la voluntad y de qué manera podrían afectar a un contrato. Comencemos. Existen diferentes elementos de existencia y diferentes requisitos de validez que rigen a los propios contratos. Como elementos de existencia encontramos el consentimiento, que es la voluntad de las partes, que se hace valer bajo cualquiera de las manifestaciones de la voluntad que establece la propia ley. Y también el objeto. El objeto, pues dependiendo del contrato que se trate, en particular, pues varía su denominación o varía en su caso su legislación. Esos son en cuanto a los elementos de existencia, pero también existen requisitos de validez, como cuáles: la capacidad de las partes, es decir, que las personas que intervienen en los contratos pues deben de ser personas mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, contando con una capacidad de ejercicio, una capacidad legal. Otro de los principios es la ausencia de vicios de la voluntad, que la voluntad manifestada dentro de los contratos pues no esté viciada. Otro de los requisitos es la formalidad. Es decir, la ley establece para cada uno de los contratos cierta formalidad que se tiene que realizar para que sea válido. Y finalmente, otro de los requisitos de validez es que el motivo, fin u objeto del contrato debe ser lícito y además de estar dentro del marco legal o dentro del marco del comercio. Eso es por lo que respecta a los elementos y requisitos de validez. Pero también, dependiendo del contrato en particular, surgen ciertas obligaciones dentro de los mismos. ¿Cuáles? Bueno, insisto, hago mucho hincapié, dependiendo del tipo de contrato, porque existen diferentes contratos, pero sin embargo, esas obligaciones nacen de la voluntad de las partes, es decir, las mismas partes se obligan dentro del contrato que se trata, que celebran, a que se observen ciertas obligaciones emanadas de la propia voluntad. Ejemplo, si por ejemplo es un contrato de compra-venta, pues dependiendo, comprador o vendedor tiene ciertas obligaciones. Si por ejemplo es un contrato de arrendamiento, arrendador, arrendatario tienen ciertas obligaciones. Es decir, cada contrato en particular reúne en su caso ciertas obligaciones para las partes emanadas de la propia voluntad de los intervinientes. Precisamente, como ya lo mencioné, los vicios de la voluntad es la ausencia de vicios de la voluntad es uno de los requisitos de la validez del contrato. Es decir, que los vicios son ciertas, pues sí, figuras jurídicas lesivas que no deben de existir en un contrato para que el contrato o la voluntad emanada de ese contrato sea plena, sea en su totalidad. Sin embargo, cuando existen estas figuras jurídicas o en su caso, estos vicios no dejan que esa voluntad se plasme de manera libre o de manera plena y sea viciada. Reitero, como vicios de la voluntad que pueden afectar un contrato, podemos encontrar la violencia en cualquiera de sus modalidades. Puede ser violencia física, violencia moral, violencia económica, violencia sexual, violencia laboral, etc. Hay un sinnúmero de violencias denominaciones de violencia que no permiten que esa voluntad emanada de las partes en los contratos sea plena. Otro de los vicios es el dolo, que es el engaño, cuando una de las partes busca engañar a la otra en la celebración del contrato, y la mala fe, que es mantener a la otra parte en ese engaño. También existe la lesión, que es la desproporcionalidad entre las prestaciones de las partes, y el error, que es una falsa apreciación de la realidad. Todos ellos como vicios de la voluntad que, reitero, no permiten que esa voluntad sea plena respecto de las partes que intervienen en los contratos. Finalmente, los contratos son fueron una fuente de las obligaciones más común, una fuente muy reiterada, es decir, comúnmente siempre estamos celebrando contratos formal o informalmente con la finalidad de cumplirlos. Entonces es muy importante que las partes que los celebran plasmen su voluntad y plasmen esas obligaciones de manera muy concienzada, es decir, de manera consciente, sin presiones, sin vicios de la voluntad y cuidando siempre que se reúnen los contratos, los elementos de existencia y los requisitos de validez. ¿Por qué? Porque de ellos, como ya lo mencioné también,
depende el cumplimiento y depende el nacimiento de derechos y obligaciones. Entonces, cuando celebramos un contrato, estamos necesariamente obligados a cumplirlo. Agradecemos profundamente al maestro Jorge Mora por compartir su conocimiento y experiencia sobre los contratos, un tema crucial para el conocimiento de todos los futuros abogados. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Gente Univa. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima.